Biografía de Albert Einstein. Biografía 37x60. Sí, me lo han rogado. Pero si voy a entrar en su país como sospechoso, no deseo ir en absoluto. Si no quiere darme un visado, por favor, dígamelo. A continuación se levantó para coger su abrigo y su sombrero. ¿Están haciendo esto por su propio gusto?, preguntó, ¿o actúan siguiendo órdenes de arriba? Y sin esperar respuesta, salió llevando a remolque a Elsa. Esta hizo saber a los periódicos que Einstein había dejado de preparar las maletas y había salido de Berlín para desplazarse a su casita de campo en Catut. Si no tenía un visado a mediodía del día siguiente, cancelaría su viaje a Estados Unidos. El mismo día, ya bien entrada la noche, el consulado publicó una declaración en la que se afirmaba que habían revisado el caso y que emitirían un visado de inmediato. Como informaría correctamente el Times. Él no es comunista, y ha declinado invitaciones a dar conferencias en Rusia porque no quería dar la impresión de que simpatizaba con el régimen de Moscú. Pero lo que no dijo ningún periódico fue que Einstein, a instancias del consulado, aceptó firmar una declaración diciendo que no era miembro del Partido Comunista ni de ninguna organización que pretendiera derrocar al gobierno estadounidense. 1058 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 529 preparado por Patricio Barros Einstein vuelve a hacer las maletas para viajar a Estados Unidos, rezaba el titular del Times al día siguiente. Por el diluvio de cables que nos han llegado esta noche pasada, les diría Elsa a los periodistas, sabemos que los estadounidenses de todas clases se han sentido profundamente consternados por el caso. El secretario de Estado, Henry Stimson, dijo que lamentaba el incidente, pero también señaló que se había tratado a Einstein con total cortesía y consideración. Cuando la pareja partió de Berlín en tren con destino a Bremerhaven, para coger allí el barco, Einstein bromeó sobre el incidente, diciendo que al final todo había acabado bien. 1059 Pasadena, 1933 Cuando los Einstein salieron de Alemania, en diciembre de 1932, él todavía creía que podría volver, aunque no estaba del todo seguro. Así, escribió a su amigo de toda la vida Maurice Solovine, que ahora publicaba sus obras en París, pidiéndole que le enviara ejemplares el próximo mes de abril a mi dirección de Catut. Sin embargo, al salir de Catut Einstein le había dicho a Elsa, como si fuera una premonición. Míralo bien. No volverás a verlo más. Cuando el vapor Oakland partió con rumbo a California, los Einstein llevaban consigo 30 maletas, probablemente más de lo necesario para un viaje de solo 3 meses. 1060 Debido a ello, resultaría algo incómodo, y dolorosamente irónico, el hecho de que una de las actividades públicas que Einstein tenía programadas a su llegada a Pasadena fuera pronunciar un discurso para celebrar la amistad germano-estadounidense. Para financiar la estancia de Einstein en el Tecnológico de California, su presidente Millikan había obtenido una beca de $7.000 de la Overlander Trust, una fundación estadounidense que aspiraba a promover los intercambios culturales con Alemania. El único requisito era que Einstein hiciera una alocución radiofónica que resultara útil a las relaciones germano-estadounidenses. Tras la llegada de Einstein, Millikan anunció que este venía a Estados Unidos con la misión de moldear Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 530 preparado por Patricio Barros a la opinión pública en favor de unas mejores relaciones germano-estadounidenses, 1061 Una opinión que sin duda sorprendería a un Einstein que se había presentado cargado con 30 maletas. Normalmente Millikan prefería que su preciado invitado evitara hablar sobre temas no científicos. De hecho, poco después de su llegada le forzó a que cancelara un discurso que tenía previsto pronunciar en la delegación de la Liga de Objetores a la Guerra en la Universidad de California en Los Ángeles, en el que tenía planeado denunciar de nuevo el servicio militar obligatorio. No hay ningún poder en la Tierra del que debamos estar dispuestos a aceptar la orden de matar, había escrito en el borrador de aquel discurso que jamás llegaría a pronunciar. 1062 Pero con tal de que Einstein expresara sentimientos pro-alemanes, en lugar de pacifistas, a Millikan le parecía muy bien que hablara de política, especialmente cuando había una financiación de por medio. Millikan no solo había podido conseguir los $7.000 de la beca Overlander gracias al discurso, que había de ser radiado por la NBC, sino que también había invitado a otros grandes donantes a una cena de etiqueta que iba a celebrarse antes del discurso en el Ateneo del Tecnológico de California. Einstein constituía tal atracción, que hubo lista de espera para adquirir las invitaciones.
Entre los que sentaron en la mesa con Einstein estaba Leon Waters, un rico fabricante de productos farmacéuticos de Nueva York. Al observar que Einstein parecía aburrido, se inclinó hacia él por delante de la mujer que estaba sentada entre ambos para ofrecerle un cigarrillo, que Einstein se fumó en 3 caladas. Posteriormente, los dos hombres se harían amigos íntimos, y a partir de entonces, cuando Einstein visitara Nueva York desde Princeton, se alojaría en el piso que Waters tenía en la Quinta Avenida. Al finalizar la cena, Einstein y los demás invitados pasaron al auditorio cívico de Pasadena, donde varios miles de personas aguardaban para escuchar su Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 531 preparado por Patricio Barros discurso. Un amigo le había traducido el texto, que Einstein pronunciaría en un inglés bastante decente. Tras bromear con la dificultad que entrañaba parecer serio cuando uno iba vestido de smoking, pasó a atacar a la gente que empleaba los términos cargado de emoción para intimidar la libre expresión. Lo mismo ocurría con el término herético, decía, tal como se había utilizado durante la Inquisición. Luego citó ejemplos que tenían connotaciones parecidamente odiosas para las gentes de diversos países. La palabra comunista actualmente en Estados Unidos, o el término burguesía en Rusia, o la palabra judío para el grupo reaccionario de Alemania. No todos esos ejemplos parecían calculados para complacer a Millikan ni a sus anticomunistas y proalemanes patrocinadores. Tampoco su crítica a la crisis mundial vigente fue tal que pudiera agradar a los más fervientes capitalistas. La depresión económica, especialmente en Estados Unidos, dijo, parecía estar causada sobre todo por avances tecnológicos que reducían la necesidad de mano de obra humana y, en consecuencia, causaban un descenso de la capacidad adquisitiva del consumidor. En cuanto a Alemania, Einstein hizo un par de intentos de expresar simpatía y ganarse la beca de Millikan. Estados Unidos haría bien, dijo, en no presionar demasiado exigiendo el constante pago de deudas y reparaciones de la guerra mundial. Asimismo, él consideraba que la demanda de igualdad militar de Alemania no estaba exenta de justificación. Pero eso no significaba, se apresuró a añadir, que se hubiera de permitir a Alemania que reintrodujera el servicio militar obligatorio. El servicio militar universal supone la formación de la juventud en un espíritu bélico, concluyó. 1063 Puede que Millikan hubiera conseguido su discurso sobre Alemania, pero el precio que pagó por ello fue el de tener que tragarse unos cuantos pensamientos del discurso sobre la objeción a la guerra que había obligado a cancelar a Einstein. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 532 preparado por Patricio Barros. Una semana más tarde, todas aquellas cuestiones, la amistad germano-estadounidense, los pagos de la deuda, la objeción a la guerra, e incluso el pacifismo de Einstein, recibirían un golpe mortal que las despojaría de sentido durante más de una década. El día 30 de enero de 1933, mientras Einstein estaba tranquilamente en Pasadena, Adolf Hitler tomaba el poder como nuevo canciller de Alemania. Al principio Einstein parecía no estar muy seguro de lo que eso podía significar para él. Durante la primera semana de febrero estuvo escribiendo cartas a Berlín acerca del modo de calcular su salario tras su regreso, previsto para el mes de abril. Las esporádicas entradas en su diario de viaje correspondientes a esa semana registraban únicamente discusiones científicas serias, sobre temas tales como los experimentos con rayos cósmicos, y frívolas reuniones sociales, como Noche Chaplin. Tocaron cuartetos de Mozart. Señora Gorda, cuya ocupación consiste en hacer amistad con todas las celebridades. 1064 A finales de febrero, sin embargo, con el Reichstag en llamas y los camisas pardas asaltando hogares de judíos, las cosas resultaban mucho más claras. Por culpa de Hitler no me atrevo a poner el pie en suelo alemán, le escribiría Einstein a una de sus amistades femeninas. 1065 El 10 de marzo, el día antes de que abandonara Pasadena, Einstein paseaba por los jardines del Ateneo. Evelyn Seeley, del New York World Telegram, le encontró allí, con un talante especialmente comunicativo. Estuvieron hablando durante 45 minutos, y una de sus declaraciones sería titular de portada en todo el mundo. Mientras tenga la posibilidad de elegir, viviré en un país en el que prevalezca la libertad civil, la tolerancia y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, declaró. En el momento actual, tales condiciones no se dan en Alemania. 1066 Justo cuando Seeley se marchaba, Los Ángeles se vio sacudida por un terremoto devastador, hubo 116 muertos, pero Einstein apenas pareció darse cuenta de ello.
Con la aquiescencia de un director quizá demasiado Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 533 preparado por Patricio Barros indulgente, y terminó su artículo con una dramática metáfora. Al dirigirse hacia el seminario, caminando a través del campus, el Dr. Einstein sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Retrospectivamente, se podría excusar a Shelley por haberse mostrado tan teatral si se tiene en cuenta el drama que se desarrollaba aquel mismo día en Berlín, aunque en aquel momento ni ella ni Einstein lo sabían. Aquella tarde, los nazis irrumpieron 2 veces en el piso de Einstein en dicha ciudad ante la aterrorizada Margot, la hija de Elsa, que era la única que se encontraba presente. Su marido, Dmitry Marianov, se hallaba fuera haciendo gestiones, y a punto estuvo de caer en manos de una de las bandas de matones que recorrían las calles. Luego le envió recado a Margot de que se llevara los papeles de Einstein a la embajada francesa para más tarde reunirse con él en París. Margot logró hacer ambas cosas. Por su parte, Ilse y su marido, Rudolf Kaiser, consiguieron escapar a Holanda. Durante los 2 días siguientes, el piso de Berlín fue objeto de saqueo en otras 3 ocasiones. Einstein ya no volvería a verlo jamás. Pero sus papeles estaban a salvo. 1067 En su viaje en tren hacia el este desde el Tecnológico de California, Einstein llegó a Chicago justo el día en que cumplía 54 años. Allí asistió a un mitin del Consejo de Juventudes Pacifistas, donde los oradores prometieron que la causa pacifista se mantendría pese a los acontecimientos producidos en Alemania. Algunos de los asistentes salieron con la impresión de que él estaba plenamente de acuerdo. Einstein jamás abandonará el movimiento pacifista, señalaría uno de ellos. Pero se equivocaban. Einstein había empezado a callar su retórica pacifista. En una comida celebrada ese día en Chicago para festejar su cumpleaños, habló vagamente de la necesidad de organizaciones internacionales que mantuvieran la paz, pero se abstuvo de repetir sus llamamientos a la objeción a la guerra. También se mostraría parecidamente cauto unos días después, en una recepción celebrada en Nueva York con motivo de la Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 534 preparado por Patricio Barros publicación de una antología de sus escritos pacifistas, La lucha contra la guerra. Habló sobre todo de los dolorosos sucesos de Alemania. El mundo debía manifestar su rechazo moral de los nazis, dijo, pero añadiendo que no por ello había que anatematizar al propio pueblo alemán. A pesar de que estaba a punto de zarpar, todavía no estaba claro dónde iba a vivir ahora. Paul Schwartz, el cónsul alemán en Nueva York, que había sido amigo de Einstein en Berlín, se reunió con él en privado para asegurarse de que no tratara de regresar a Alemania. Le arrastrarán por las calles cogido de los pelos, le advirtió. 1068 Su destino inicial, donde había de llevarle el barco, era Bélgica, y Einstein sugirió a unos amigos que después tal vez podría ir a Suiza. Cuando se inaugurara el Instituto de Estudios Avanzados, al año siguiente, planeaba pasar allí anualmente 4 o 5 meses, y quizá se quedara más tiempo todavía. El día antes de que zarpara el barco, él y Elsa hicieron una escapada a Princeton para ver casas en venta. El único lugar de Alemania que Einstein deseaba volver a ver, según les dijo a los miembros de su familia, era Katut. Pero en el viaje a través del Atlántico le llegó la noticia de que los nazis habían saqueado su casita de campo con la excusa de buscar un alijo de armas comunistas, que por supuesto no existía. Luego volvieron y confiscaron su preciado barco alegando que podría emplearse para hacer contrabando. Mi casa de verano se ha visto honrada a menudo por la presencia de numerosos invitados, diría Einstein en un mensaje desde el barco. Siempre han sido bienvenidos. Nadie tenía ninguna razón para entrar a la fuerza. 1069 Las hogueras. La noticia del saqueo de su casita de Capu decidió cuál iba a ser la relación de Einstein con su patria alemana. Jamás volvería a poner el pie en ella. En cuanto su barco atracó en Amberes, el 28 de marzo de 1933, hizo que un coche le llevara hasta el consulado alemán en Bruselas, donde devolvió su Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 535 preparado por Patricio Barros pasaporte y, como había hecho ya una vez cuando era un adolescente, declaró que renunciaba a su ciudadanía alemana. También envió una carta, que había escrito durante la travesía, en la que presentaba su dimisión a la Academia Prusiana. La dependencia del gobierno prusiano, afirmaba, es algo que en las actuales circunstancias considero intolerable. 1070 Max Planck, que le había introducido en la Academia 19 años antes, se sintió aliviado.
Esta idea suya parece ser la única vía que le asegura una ruptura digna de sus relaciones con la academia, le escribiría con un suspiro casi audible, añadiendo una cortés petición de que pese a la profunda brecha que separa nuestras opiniones políticas, nuestras amistosas relaciones personales jamás deben experimentar ningún cambio. 1071. Lo que Planck esperaba evitar, en medio de la avalancha de diatribas antisemitas contra Einstein que estaba apareciendo en la prensa nazi, era que se le abrieran oficialmente expedientes disciplinarios, tal como pedían algunos ministros del gobierno. Ello supondría una agonía personal para Planck, además de un bochorno histórico para la academia. Iniciar trámites de expulsión oficiales contra Einstein me crearía los más graves problemas de conciencia, le escribiría a un secretario de la academia. Aunque en cuestiones políticas me separa de él una profunda brecha, por otra parte estoy absolutamente seguro de que en la historia de los siglos venideros el nombre de Einstein será celebrado como una de las estrellas más brillantes que jamás relucieron en la academia. 1072. Por desgracia, la academia no se contentó con dejar las cosas como estaban. Los nazis se mostraban furiosos por el hecho de que Einstein se les hubiera anticipado, al renunciar, de una manera notoriamente pública y con titulares en los diarios, tanto a su ciudadanía alemana como a su pertenencia a la academia antes de que ellos pudieran despojarle de ambas cosas. De modo que uno de los secretarios de la academia, simpatizante nazi, publicó una declaración en nombre de dicha institución. Aludiendo a las noticias de prensa sobre algunos de los comentarios que Einstein había hecho en Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 536 preparado por Patricio Barros Estados Unidos, y que en realidad habían sido bastante cautelosos, denunciaba su participación en la difusión de falsas atrocidades y sus actividades como agitador en países extranjeros, concluyendo: no hay, pues, razón alguna para lamentar la dimisión de Einstein. 1073. Max von Laue, colega y amigo de Einstein desde hacía largo tiempo, protestó. En una reunión de la academia celebrada aquella misma semana, trató de que sus miembros desautorizaran la medida que había tomado el secretario. Pero no le apoyó ningún otro miembro, ni siquiera Ver, el judío converso que había sido uno de los más estrechos amigos y defensores de Einstein. Pero este no estaba dispuesto a dejar pasar aquella calumnia. Por la presente declaro que jamás he tomado parte en la difusión de falsas atrocidades, respondió. Se había limitado a decir la verdad sobre la situación de Alemania, sin recurrir a contar cuentos sobre atrocidades de ninguna clase. Describí el actual estado de cosas en Alemania como un estado de trastorno psíquico en las masas, escribiría. 1074. Por entonces ya no había duda de que aquello era cierto. A primeros de aquel mismo mes, los nazis habían propugnado el boicot a todas las empresas cuyos propietarios fueran judíos, y habían apostado tropas de asalto delante de sus tiendas. En la Universidad de Berlín se prohibió la entrada a profesores y estudiantes judíos, a los que se confiscó sus tarjetas de identificación académica. Al mismo tiempo, el premio Nobel Philipp Lenard, el viejo antagonista de Einstein, declaraba en un periódico nazi: el ejemplo más importante de la peligrosa influencia de los círculos judíos en el estudio de la naturaleza es el que ha dado Einstein. 1075. Luego la correspondencia entre Einstein y la academia se hizo algo menos irascible. Un funcionario escribió a Einstein diciéndole que, aunque no hubiera difundido calumnias activamente, tampoco había sabido unirse al bando de los defensores de nuestra nación contra la avalancha de mentiras que se ha vertido sobre ella. Una palabra de defensa de usted en particular, Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 537 preparado por Patricio Barros podría haber producido un gran efecto en el extranjero. Pero Einstein consideraba aquello absurdo. De haber dado tal testimonio en las actuales circunstancias, habría estado contribuyendo, siquiera indirectamente, a la corrupción moral y la destrucción de todos los valores culturales existentes, respondió. 1076. Pero la propia discusión iría teniendo cada vez menos sentido. A primeros de abril de 1933, el gobierno alemán aprobó una ley en la cual declaraba que los judíos, a quienes definía como cualquiera que tuviera como mínimo un abuelo judío, no podían ostentar ningún cargo oficial, incluyendo la academia y las universidades. Entre quienes se vieron obligados a abandonar el país había 14 premios Nobel y 26 de los 60 profesores de física teórica del país.
Afortunadamente, aquellos refugiados del fascismo que hubieron de salir de Alemania y de los otros países que ésta pasaría de dominar, Einstein, Eduard Teller, Victor Weisskopf, Hans Bethe, Lise Meitner, Niels Bohr, Enrico Fermi, Otto Stern, Eugene Wigner, Leo Szilard y otros, contribuirían a asegurar que fueran los aliados, y no los nazis, quienes fabricaran primero la bomba atómica. Planck trató de moderar las medidas antisemitas, llegando al extremo de apelar a Hitler personalmente. Nuestras políticas nacionales no se verán revocadas o modificadas, ni siquiera para los científicos, respondió este en tono airado. Si la destitución de científicos judías significa la aniquilación de la ciencia alemana contemporánea, nos pasaremos unos cuantos años sin ciencia. Después de eso, Planck mantuvo una postura discreta y advirtió a otros científicos de que su papel no era cuestionar a los líderes políticos. A Einstein le resultaba imposible enfadarse con Planck, ya que era para él como un tío, además de un mentor. Incluso en medio de su acerbo intercambio de correspondencia con la academia, aceptó la petición de Planck de que mantuvieran intacto su respeto personal. A pesar de todo, estoy contento de que me ofrezca su vieja amistad y de que ni siquiera las Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 538 preparado por Patricio Barros mayores tensiones hayan logrado nublar nuestras relaciones mutuas, le escribiría Einstein, empleando el estilo formal y respetuoso que había empleado siempre en sus misivas con Planck. Estas se mantienen en su antigua belleza y pureza, independientemente de lo que, por decirlo así, está ocurriendo más abajo. 1077 Entre quienes huyeron de la purga nazi estaba también Max Born, quien, junto a su cortante esposa, Edith, acabó en Inglaterra. Nunca he tenido una opinión especialmente favorable de los alemanes, les escribió Einstein al saber la noticia. Pero debo confesar que su grado de brutalidad y cobardía me ha cogido por sorpresa. Born se lo tomó todo bastante bien y, al igual que Einstein, desarrolló un aprecio más profundo por su propia tradición. En cuanto a mi esposa y mis hijos, solo han tomado conciencia del hecho de ser judíos o no arios por emplear el delicioso término técnico, durante los últimos meses, y yo mismo jamás me había sentido especialmente judío, escribiría en su carta de respuesta a Einstein. Ahora, por supuesto, soy extremadamente consciente de ello, no solo porque se nos considera tales, sino porque la opresión y la injusticia me provocan ira y resistencia. 1078 Más patético aún fue el caso de Fritz Haber, amigo tanto de Einstein como de Marik, que creía que se había hecho alemán por convertirse al cristianismo, afectar un aire prusiano y ser uno de los pioneros en la guerra química trabajando por su patria durante la Primera Guerra Mundial. Con las nuevas leyes, sin embargo, incluso él fue obligado a renunciar a su puesto en la Universidad de Berlín y en la academia a sus 64 años de edad, justo antes de que hubiera podido jubilarse y cobrar una pensión. Como si quisiera expiar el hecho de haber renunciado a su ascendencia, Haber se dedicó a ayudar a los judíos que de la noche a la mañana se veían en la necesidad de buscar un puesto de trabajo fuera de Alemania. Einstein no pudo resistir la tentación de mofarse de él, en la socarrona manera que ambos habían empleado a menudo en sus cartas, con respecto al fracaso de Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 539 preparado por Patricio Barros su teoría de la asimilación. Puedo entender sus conflictos internos, le escribió. Es algo parecido a tener que renunciar a una teoría a la que uno ha dedicado toda su vida. A mí no me ocurre porque jamás he creído en ella ni lo más mínimo. 1079 En la nueva tarea de ayudar a sus recién hallados compañeros tribales a emigrar, Haber hizo amistad con el líder sionista Chaim Weizmann. Incluso trató de mediar en una desavenencia surgida entre este y Einstein con respecto al trato de los judíos a los árabes y la gestión de la Universidad Hebrea. Jamás en toda mi vida me he sentido tan judío como ahora. Diría exultante, lo que en realidad no significaba decir mucho. Einstein le respondió diciéndole lo contento que estaba de ver que su antiguo amor a la bestia rubia se ha enfriado un poco. Los alemanes eran todos una mala raza, insistía Einstein, con la excepción de unas cuantas excelentes personalidades, Planck 60% noble, y Laue 10%. Ahora, en aquel período de adversidad, al menos podían consolarse por el hecho de haber sido arrojados junto a su verdadera familia. Para mí, lo más hermoso es estar en contacto con algunos judíos excelentes. Al fin y al cabo, unos cuantos milenios de un pasado civilizado significan algo. 1080 Einstein jamás volvería a ver a Haber. Este decidió que trataría de empezar una nueva vida en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que Einstein había ayudado a crear.
Pero de camino hacia allí, en Basilea, le falló el corazón y murió. Cerca de 40.000 alemanes se congregaron ante el Teatro de la Ópera de Berlín el 10 de mayo de 1933, mientras un desfile de estudiantes portadores de esvásticas y de camorristas armados con antorchas se dedicaban a arrojar libros a una enorme hoguera. De todas partes llegaban ciudadanos normales y corrientes cargados con volúmenes saqueados de bibliotecas y residencias privadas. El intelectualismo judío ha muerto. Vociferaba desde el estrado con rostro fiero Joseph Goebbels, el ministro de propaganda. El alma alemana puede expresarse de nuevo. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 540. Preparado por Patricio Barros. Lo que había ocurrido en Alemania en 1933 no era simplemente una brutalidad perpetrada por unos líderes desalmados y alentada por las turbas ignorantes. Era también, como lo describiría el propio Einstein, el completo fracaso de la llamada aristocracia intelectual. Einstein y otros judíos fueron expulsados de lo que había sido uno de los centros de investigación de mentalidad más abierta del mundo, y los que se quedaron hicieron bien poco por resistir. Esto representó el triunfo de los de la calaña de Philippe Lenard, el viejo detractor antisemita de Einstein, que sería nombrado por Hitler nuevo responsable de la ciencia aria. Debemos reconocer que resulta indigno de un alemán ser seguidor intelectual de un judío, declararía exultante Lenard aquel mes de mayo. Heil Hitler. Habrían de pasar 12 años antes de que las tropas aliadas se abrieran paso hasta Berlín y le echaran de aquel puesto. 1081 Lecoq-sur-Mer, 1933. Al encontrarse amarrados en Bélgica, más por el azar de las rutas oceánicas que por una elección consciente, Einstein y su séquito, Elsa, Ellen Dukas y Walter Mayer, establecieron temporalmente su residencia allí. Tras considerarlo con cierto detenimiento, Einstein no se vio con la suficiente energía emocional como para trasladar a su nueva familia a Zúrich, junto con la antigua. Tampoco estaba dispuesto a comprometerse con Leiden o con Oxford mientras aguardaba su prevista visita, o quizá traslado, a Princeton. De modo que decidió alquilar una casa en las dunas de Lecoq-sur-Mer, un pueblo turístico situado cerca de Ostende, desde donde pudiera contemplar, y Mayer calcular, el universo y sus ondas en paz. La paz, sin embargo, resultaría ser bastante escurridiza. Ni siquiera por mar podía escapar completamente a las amenazas de los nazis. Los periódicos informaban de que su nombre figuraba en una lista de objetivos de asesinato, y corría el rumor de que había una recompensa de $5.000. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 541. Preparado por Patricio Barros por su cabeza. Al enterarse de ello, Einstein se tocó la cabeza y exclamó alegremente. No sabía que valiera tanto. Pero los belgas se tomaron la amenaza más en serio, y no sin cierta irritación por su parte, asignaron a 2 fornidos policías la misión de montar guardia en su casa. 1082. Casualmente, Philipp Frank, que todavía conservaba el antiguo puesto y el antiguo despacho de Einstein en Praga, pasó por Ostende aquel verano y decidió ir a verle por sorpresa. Preguntó a algunos lugareños cómo podía encontrar a Einstein, y pese al vigente mandamiento judicial que prohibía dar tal información, fue diligentemente conducido a la casita situada entre las dunas. Al acercarse, pudo ver a 2 hombres robustos, que ciertamente no tenían el aspecto de los habituales visitantes de Einstein, en una animada conversación con Elsa. De repente, recordaría más tarde Frank, los 2 hombres me vieron, se precipitaron sobre mí y me cogieron. Afortunadamente intervino Elsa, todavía pálida por el sobresalto. Sospechaban que era el supuesto asesino. Einstein encontró toda aquella situación bastante hilarante, incluida la ingenuidad de la población del vecindario que tan amablemente había indicado a Frank el camino a su casa. Einstein le explicó su intercambio de cartas con la Academia Prusiana, que guardaba en una carpeta junto con algunas líneas de ripios humorísticos que había compuesto a modo de imaginaria respuesta. Gracias por su nota, de ternura tan patente. Es tan alemana como lo es su remitente. Cuando Einstein dijo que abandonar Berlín había supuesto una liberación, Elsa defendió la ciudad que durante tanto tiempo había amado. A menudo me decías, al volver a casa del coloquio de física, que en ningún otro lugar podía encontrarse un grupo de físicos tan destacado como aquel. Es cierto, respondió Einstein. Desde un punto de vista puramente físico, la vida en Berlín solía ser muy buena.
Sin embargo, siempre tenía la Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 542. Preparado por Patricio Barros. Sensación de que alguien me presionaba, y tenía siempre el presentimiento de que el final no iba a ser bueno. 1083. Ahora que Einstein tenía libertad de acción, empezaron a lloverle ofertas de toda Europa. En este momento tengo más cátedras que ideas racionales en la cabeza, le diría a Solovine. Biografía generada por Biografías en español.